Hola una vez más, hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. De nuevo, les traigo una nueva recomendación. Esta vez se trata de la película El Pico de Dante o Dante's Peak en inglés. Y como ya es costumbre, les revelo algunos de sus datos a continuación. Dante's Peak, un pueblo llamado Dante's Peak en España, Dante's Peak, la furia de la montaña en Chile, la furia de la montaña en Venezuela y Argentina, El Pico de Dante en el resto de Hispanoamérica. Es una película de acción volcánica dirigida por Roger Donaldson, protagonizada por Pierce Brosnan y Linda Hamilton y estrenada el 7 de febrero de 1997 en Estados Unidos y el 4 de abril del mismo año en España. Su ficha técnica es la siguiente: dirección Roger Donaldson, dirección artística Francis J. Pisa, Thomas Taylor, producción Joseph Singer, Stacey Hunter, Marlies Schneider, Gail Ann Hoare, Jonah Herzberg, guión Leslie Bohem, música John Friesel, fotografía Andrzej Bartwiak, montaje Tina Hirsch, Howard Smith, Conrad Buff IV, vestuario Isis Mussenden, protagonistas Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Fowler. Datos y cifras: país Estados Unidos, año 1997, género acción, duración 110 minutos, clasificación PG-13 en Estados Unidos y B15 en México, idiomas inglés, compañías, productora y distribución Universal Pictures. En esta ocasión haré el video más corto de lo habitual. En primera, porque no quiero contarles mucho o nada sobre la película, porque quiero que la disfruten tanto como yo. Un dato curioso por mi parte que les puedo revelar es que este filme me hace sentir más miedo que una película de terror, y creo que se debe a que trata de un desastre natural, en específico un volcán. Me hace sentir adrenalina, miedo, incertidumbre y me hace reflexionar sobre el poder de la naturaleza, que claro, en mi opinión la película se queda corta. Estoy segura que la fuerza de los volcanes es mayor y más grave que lo que nos presentan en la película, pero este filme está muy bien hecho. Te hace sumergirte en la trama y te hace sentir escalofríos por lo que estás viendo. Y también doy gracias a Dios por no vivir en un lugar donde ocurren fenómenos naturales. No he sufrido ninguna inundación, temblor, tornado, volcán, huracán, ni ningún otro fenómeno o fuerza de la naturaleza. Ya hemos visto lo que estos fenómenos pueden hacer. Lo vimos con el volcán de las Islas Canarias, que no pasó hace mucho, fue en septiembre del 2021 y duró 85 días. En total tuvo 3 meses de actividad. O el sismo del 2017, el que ocurrió 32 años después de su antecesor de 1985, y que me dicen del huracán Katrina del año 2005, y puedo citar muchos más, pero nos quedaremos con estos 3 casos concretos. Es por esto por lo que la película del Pico de Dante me resulta tan reflexiva e incluso realista, pero como bien sabemos, la realidad supera la ficción y por mucho. Les comparto el argumento. La película tiene lugar en la localidad ficticia de Dante's Peak, Washington, al norte de la cordillera de las Cascadas y ligeramente basada en las erupciones reales de los volcanes St. Helens en 1980 y el Nevado del Ruiz en 1985 y el Pinatubo en 1991. La producción comienza con la erupción de un volcán del que no se especifica el nombre, localizado en Colombia, donde la prometida del Dr. Harry Dalton fallece cuando intentaban ser evacuados. Tiempo después, el vulcanólogo Harry Dalton viaja al pequeño pueblo de Dante's Peak para investigar los episodios sísmicos en el área, esperando encontrar algo diferente a los movimientos de rutina comunes en la región. Dalton se alarma cuando descubre evidencia del tipo de actividad que procede de una erupción catastrófica del volcán Pico de Dante, por lo que busca a Rachel Wando, alcaldesa del pueblo, para prevenirla del desastre. Juntos tienen una audiencia con los concejales, pero estos niegan el peligro debido a que recientemente Dante's Peak ha sido nombrado el segundo mejor pueblo de menos de 20,000 habitantes para vivir de los Estados Unidos, y una oleada de inversionistas tiene al pueblo en la mira para generar millonarios recursos. Ante esto, Harry y Rachel deben enfrentarse a una evacuación de extrema urgencia porque el Pico de Dante ha explotado antes del tiempo calculado. Ese fue más o menos el argumento de la película. Ahora les dejo otros datos curiosos e interesantes sobre la misma. El guionista de la película, Leslie Bohem, cobró $1,250,000 por su guión. En cuanto al guión, el guión tiene claras inspiraciones del cine catastrofista de los años 70, sobre todo de la película Tiburón 1975, ya que esencialmente cuenta, como en la película anterior, la historia de un profesional que tiene razón sobre una futura catástrofe a quien nadie le hace caso hasta que es demasiado tarde. La película esencialmente también se basa en los hechos que ocurrieron el 18 de mayo de 1980, cuando el volcán Santa Elena entró en erupción en el estado de Washington, causando la muerte de 57 personas y daños por valor de $3 millones. El rodaje: la mayor parte de las tomas exteriores de la película fueron realizadas en Wallace, Idaho. Una vez hechas, fueron posteriormente incluidas digitalmente en las escenas, mientras que las escenas del cráter fueron rodadas en el monte Santa Elena. La película fue la segunda cinta de catástrofes volcánicas que se estrenó en 1997 junto con Volcano. Ambos títulos fueron rodados simultáneamente y mantuvieron una competencia feroz durante la preproducción, que llevó a que los mismos actores fueran tentados con sustanciosas cifras para que protagonizaran una de las dos producciones cinematográficas. A la hora del estreno, Fox optó por postergar Volcano y dejar vía libre a esta película. Recepción y crítica comercial. Las críticas recibidas fueron generalmente pobres, con un 29% de comentarios positivos según la página de internet Rotten Tomatoes, algo que se me hace injusto porque realmente la película es buena. El rendimiento en taquilla fue mejor que el recibimiento crítico, recaudó más de $18 millones en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos para finalmente llegar a la cantidad de $67
120 millones. Sumando las recaudaciones internacionales, la cifra final asciende a 178 millones, habiendo tenido un presupuesto de 116 millones de dólares. Y ya para terminar, les recomiendo por completo esta película. A mí me gustó mucho y es por eso que la recomiendo. Tiene un buen reparto, guión, su música me encanta y me genera escalofríos. Su fotografía e incluso los efectos de la época, el doblaje es bueno y en general para mí es una buena película que hay que ver al menos una vez. Y como siempre les dejo la película en la descripción del video para que puedan ir a verla. Dejen sus comentarios en la parte de abajo para saber qué les pareció este filme. Si quieren recomendarme alguna película, serie, anime o libro, claro que pueden hacerlo. Y ya saben, si les gustó, los invito a darle me gusta al video, dejar un comentario, suscribirse y compartir. Seguimos en contacto. Éxito en todo, hermosuras. Nos vemos.